La Universidad Autónoma Metropolitana te invita al LibroFest Metropolitano 2022. Hola a todos, bienvenidos a la 9ª edición del LibroFest, organizada por la Universidad Autónoma Metropolitana. Nosotros somos los pregones científicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y en esta ocasión presentaremos el taller titulado De lo nano a lo macro, donde descubriremos lo más fascinante de ambos mundos, haciendo dos divertidas actividades. Así que para familiarizarnos un poco, comenzaremos con una de las preguntas más importantes. ¿Qué es lo nano? La respuesta para esta cuestión se relaciona con el tamaño de los objetos o los materiales. Sabemos que para medir alturas, longitudes y distancias utilizamos el sistema métrico decimal, el cual nos ayuda a conocer tamaños de objetos, ya sean muy grandes o muy pequeños. Cuando hablamos de lo nano, nos estamos refiriendo a objetos más pequeños que una uva, una hormiga e incluso los granos de arena. De hecho, el mundo de lo nano es imperceptible a nuestros ojos, y para poder observarlos se necesitan aparatos especializados. Como ejemplo de estos nanoobjetos, tenemos a las biomoléculas como el ADN, las proteínas y los virus. Pero no solo eso. ¿Sabías que es posible transformar un objeto macroscópico, es decir, aquellos que podemos ver a simple vista, en uno nano? Sí, así es. Incluso, esta técnica era muy utilizada en el pasado por los romanos, los mayas y muchos artistas medievales, para crear objetos como copas, pinturas rupestres y vitrales. Es más, si prestas mucha atención y abres bien los ojos, notarás que estas tres imágenes tienen algo en común. Corre tiempo. ¿Ya lo adivinaste? Sí, estos tres objetos son muy coloridos, y esos colores tan brillantes que han permanecido intactos con el tiempo se deben a la presencia de nanopartículas de tamaño nano. Y para describir esta increíble respuesta óptica, nos enfocaremos en uno de los materiales más vistosos, los vitrales. Los vitrales están fabricados con vidrios coloridos y podemos encontrarlos en la gran mayoría de iglesias góticas, ya sea de Europa o el mundo entero, y el más representativo se encuentra en París, en la Catedral de Notre Dame. Como mencionamos anteriormente, fueron fabricados por alquimistas y artistas medievales, quienes mezclaron vidrio fundido y algunas sales metálicas. Las altas temperaturas del vidrio y la estructura química de este permitieron que las sales se descompusieran y los metales crecieran por separado en tamaño nanométrico. Estos metales, denominados nanopartículas metálicas, están constituidos por una esfera metálica o núcleo y por electrones que giran a su alrededor generando una especie de nube. Cuando estas nanopartículas interactúan con alguna fuente de luz, como el sol, una lámpara o una vela, la nube electrónica comenzará a moverse en la superficie de la nano al ritmo de la luz, que se comporta como una onda. Este movimiento
es el que origina los colores. Creo que te estarás preguntando, si es el mismo movimiento para todos los metales, ¿por qué hay tantos colores? Bueno, esta es una excelente pregunta. El movimiento de la nube electrónica depende del tamaño y la forma. Con respecto al tamaño, la luz, que se comporta como una onda, está compuesta por los colores del arco iris, desde el morado, donde la onda se hace más corta, hasta el rojo, donde la onda se alarga. Cuando las nanopartículas son grandes dentro de la escala nano, interactúan con las ondas más anchas de los colores cercanos al rojo, dejando pasar las ondas cortas, por lo que se ven moradas. En contraste, con las nanopartículas más pequeñas, que prefieren interactuar con ondas cortas, dejando pasar las ondas más largas, por lo que se observan de color rojo. En cuanto a la forma, es posible que las nanopartículas sean triángulos, rodillos, cubos, estrellas, discos o esferas, por lo que el movimiento de la nube electrónica será diferente para cada forma. Con todo esto, se tiene una gama inmensa de colores. Y esperemos que con lo que acabo de explicar, sepas por qué los materiales nano producen tan increíbles colores. Ahora, pasaremos a hacer nuestro propio vitral. ¿Estás listo? Hola a todos y a todas, somos los pregones científicos y el día de hoy les hablaremos acerca de nanotecnología y un concepto muy importante de nuestra vida diaria que es la tensión superficial. Vamos a aprender juntos. Bienvenidos al taller de Leonardo Lomax, en donde presentaremos dos experimentos. El primero tendrá como objetivo mostrar el impacto de la nanotecnología en nuestra vida cotidiana. Los materiales para hacer este primer experimento son los siguientes: unas tijeras, papel de colores, pegamento o cinta adhesiva, cartulina y una regla. Con ayuda de una regla vas a dibujar el patrón que tú desees sobre la superficie de la cartulina. Recuerda que debe contener espacios vacíos que se rellenarán después con el papel de colores. Una vez que ya tengas el patrón, lo vamos a recortar con cuidado y posteriormente vamos a recortar el papel celofán para llenar los espacios vacíos. Puedes hacer las diferentes combinaciones que a ti te gusten. Una vez que ya tengamos los trozos, vamos con ayuda del pegamento a pegarlos sobre el patrón que recortamos anteriormente.
Listo, ya tenemos un vitral con diferentes colores. Puedes probar diferentes patrones, diferentes combinación de colores para que tengas muchos vitrales para adornar tu casa. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda actividad del taller de lo nano a lo macro. En esta sección, el objetivo es relacionar la cantidad de diferentes líquidos que una moneda puede contener con el concepto de tensión superficial. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos insectos no se hunden cuando están en la superficie de los ríos? ¿O por qué se forman las burbujas de jabón? ¿O por qué cuando dejamos una cubeta el polvo se encuentra en la superficie? ¿Has escuchado hablar de la tensión superficial? Hoy vamos a conocer este concepto físico que nos permitirá entender muchos fenómenos. Antes de hablar de la tensión superficial, hablemos de los líquidos. Sabemos que la materia se encuentra principalmente en tres estados: el gaseoso, el líquido y el sólido. Ahora nos centraremos en los líquidos. Si nos fijamos en sus características, los líquidos son fluidos, pero a diferencia de los gases, los líquidos mantienen un volumen fijo cuando se encuentran a una temperatura y a una presión constante. También sabemos que se adaptan al recipiente que los contiene, pero dejan una superficie libre. En los líquidos están presentes las fuerzas superficiales. Entre un líquido y otro líquido, las fuerzas superficiales se conocen como fuerzas de cohesión. Entre un líquido y un sólido, se conocen como fuerzas de adhesión. Estas fuerzas son responsables de muchos fenómenos con interés biológico en la física y en la química. En un líquido, cada molécula está rodeada por otras. La atracción en todas direcciones se compensa en cada punto, excepto en la superficie, donde la resultante es una fuerza de atracción neta hacia el interior. El líquido tiende a cohesionarse, es decir, no se dispersa, y a minimizar su superficie. Estas fuerzas de cohesión están presentes en los líquidos y están relacionadas con la superficie por medio de la tensión superficial. Pero, ¿qué es la tensión superficial? La tensión superficial de un líquido está asociada a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Como la superficie requiere energía, los líquidos tienden a minimizar su área expuesta al respecto al entorno que los rodea. Por eso, las superficies de los lagos, el mar y otros espacios donde el agua está en calma son planas, y los líquidos tienden a formar gotas cuando están cayendo. Una de las características más importantes de la tensión superficial es que depende de la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, la tensión superficial del líquido disminuye. Eso significa que la tensión superficial del agua caliente es mucho más pequeña que la del agua fría. Las fuerzas de cohesión disminuyen al aumentar la temperatura. La influencia del medio exterior se debe a que las moléculas del medio ejercen acciones atractivas sobre las moléculas situadas en la superficie del líquido, contrarrestando las acciones de las moléculas del mismo. Entonces, ¿sabías que para limpiar tu ropa sucia y los trastes puedes disminuir la tensión superficial si usas agua caliente y detergente? El jabón, al disolverse en el agua, consigue separar las moléculas de agua. Esto reduce la tensión superficial y permite remover la grasa de los trastes y la ropa. Pero también es un problema, porque cuando el jabón llega a los lagos, los ríos o lagunas, también rompe la tensión superficial, y esto ocasiona que los insectos ya no puedan caminar sobre el agua, perdiendo así sitios de reproducción, alimentación o que se hundan en el agua y mueran.
Pero, ¿qué pasa cuando ponemos en contacto líquido con un sólido? ¿Te acuerdas cuando hablamos de las fuerzas superficiales y en especial de las fuerzas de adhesión? Cuando la fuerza de adhesión es 1,5 veces más grande que la fuerza de cohesión entre las moléculas líquidas, se dice que el líquido moja la superficie. Ahora ya sabes qué pasa cuando el agua toca una servilleta de papel o cuando el agua está en contacto con una superficie que está encerada. Ahora imagina que tenemos una superficie sólida como una moneda. ¿Qué pasará cuando distintos líquidos se coloquen sobre su superficie? ¿Qué líquido tendrá mayor tensión superficial? ¿El agua o el alcohol etílico, también conocido como etanol? Hagamos un experimento. Veamos cuántas gotas de agua o cuántas gotas de etanol puede contener una moneda. Las monedas pueden ser de cualquier denominación. Como vimos en el experimento, una moneda puede contener más gotas de agua que de etanol, y esto se debe a que la tensión superficial del agua es mucho mayor que en el etanol, casi 3 veces más grande. En general, la tensión superficial del agua es mayor que la de otros líquidos, debido a que los enlaces de hidrógeno de las moléculas del agua son enlaces con una elevada cantidad de energía. En este experimento vimos que las fuerzas superficiales son las responsables de contener y derramar los líquidos en la moneda. Las fuerzas de adhesión hacen que el agua se pegue a la superficie de la moneda y las fuerzas de cohesión se encargan de que las gotas se junten y formen una gota más grande, además que evita que en algunos casos el agua se derrame. Ahora ya sabes por qué el agua puede formar gotas o también bombas de jabón, porque algunos insectos se encuentran en la superficie y no se hunden. Puedes hacer el experimento de colocar un alfiler en una botella con agua y ver hasta qué momento se hunde. Si tú vas agregando un poco de jabón, puedes ver que la tensión superficial disminuye y esto provoca que el jabón rompa la tensión superficial y el alfiler se hunda. Intenta más experimentos para comprobar la tensión superficial.